El desafío como el común denominador de las nuevas rutas del marketing. Paradoja o inercia. ¿Por qué establecemos este dilema de inicio? Porque en ocasiones suena poco creíble que el empresario asuma que el consumidor tendrá que venir a él. O en su momento el empresario hizo lo correspondiente, lo propio, todo un esfuerzo de marketing, estableció su empresa y empezó a vender muy bien. De repente, el empresario pensó que todo estaba hecho y dicho y se metió en la inercia, en la modorra de no hacer nada y asumir que el consumidor tenía que llegar a buscarle. Error, graso error. Pregunten entonces cuántas empresas, marcas, productos o servicios pudieron tener la capacidad de reincorporarse en este fenómeno de salud. Causa precisamente lo que acabamos de establecer. Nunca entonces nosotros hemos de olvidar que el consumidor merece toda nuestra atención, porque para eso creamos nuestra empresa. Por eso decimos paradoja. Y es interesante establecer lo siguiente, porque un consumidor, cuando es recurrente, se convierte en nuestro cliente. Pero independientemente de que sea nuestro cliente, el cliente también tenemos nosotros que asumir y recordar que tiene 5 etapas importantes. Las etapas que tiene esto son las etapas de la adquisición, de la conversión, del crecimiento, de la retención y de la reactivación. Lo desglosamos. ¿En qué consiste la etapa de adquisición de nuevos clientes? Antes de desarrollarla, establecemos una interrogante. ¿Qué es más costoso? ¿Traer a un cliente, obtener a un cliente nuevo o retenerlo? Una vez más, ¿qué es más costoso? ¿Atraer a un cliente o retenerlo? Definitivamente que es mucho más costoso atraerlo, porque tenemos que hacer nosotros todo un trabajo de prospección, de validar nichos, de establecer segmentos, de buscar la manera de que empate lo que vendo con ese cliente y buscar en dónde está. Para esto yo tengo que invertir en diferentes fuentes de datos, fuentes de información que me permitan en su momento tener la capacidad de estar insertando en mi base de datos a esos prospectos que aún no son clientes. Ya en su momento hablaremos de la retención. La etapa siguiente, que es la etapa de la conversión, tenemos que entender que el cliente todavía no me ha comprado. Tenemos nosotros que accesar a los datos que tenemos y empezar entonces a establecer mis estrategias de comunicación respecto a los ofrecimientos como empresa. Es decir, después de adquirirlo, insertarlo en la base de datos, entonces tengo que empezar a convertirlo como tal. Al convertirlo, y una vez que ya es cliente mío, que ya me está comprando, es decir, que ya se convirtió en un cliente real, dejó la potencialidad y ya es un cliente real, entonces ahora yo tengo que establecer lo siguiente. Yo tengo que buscar que el cliente me siga comprando el mayor tiempo de vida posible. ¿Por qué razón? Por una parte, el ROI es determinante, y por otra parte, el saber que tienes a clientes de tiempo atrás, que has establecido una interacción, una dinámica importante de confianza, de veracidad, de lealtad, etcétera, etcétera, pues en ocasiones tienes posibilidades de que en base a lo que tú ya tienes inserto en tu base de datos, pues a lo mejor ya le das un nivel
y empiezas a darle pues ciertas características de mejoras, es decir, convertirlo en lo que se dice ahora el famoso VIP. Y en algunos momentos a ese mismo cliente le puedes pedir que te ayude recomendándote. A ese mismo cliente le puedes tú decir que finalmente tus productos van a subir de valor porque tus costos, tus proveedores, etcétera, etcétera, y no va a haber ningún reparo en ese sentido. La retención, como punto número 4, es seguir entendiendo y atendiendo por qué está contigo aún ese cliente como tal. Es decir, ¿qué has hecho tú como empresa? Si es que tienes todo realmente perfectamente definido, ¿qué estás haciendo para que la gente siga contigo? En algún capítulo comentábamos lo siguiente: en ocasiones hay muchos aplausos porque tenemos muchas ventas, pero desconocemos que esas ventas cada vez llegan de personas diferentes, y no es para aplaudirse, es para preocuparse. Es decir, no he tenido la característica de esta cuarta etapa que es la retención, y sí estoy vendiendo, pero cada vez a personas diferentes, y eso realmente no tiene nada que ver con sublimarme en ese sentido. En todo caso, si yo entiendo que se me están yendo los clientes, tengo que inmiscuirme en la quinta etapa, que es la etapa de la reactivación. Solamente que aquí me regreso a la pregunta inicial: ¿qué es más costoso? ¿Atraer o retenerlo? ¿Sí? Atraer en sí fue costoso. La reactivación va a ser aún más costosa porque tengo que volver a convencerle, tengo que volver a establecer ciertas promesas y propuestas de valor que vengan otra vez a impactarle, y recuperar la confianza de un cliente que una vez fue mío, lo tuve como real y se volvió potencial, es mucho más oneroso en ese contexto. Ahora, vamos a establecer también el costo-beneficio de reactivarlo. Si el costo obviamente es más bajo que el beneficio, procedamos en consecuencia, pero tengamos mucho cuidado de meterle al costo un nivel más alto que el beneficio, porque definitivamente no estaremos haciendo las cosas cual se debe desde el punto de vista de los dineros. Estos 5 elementos son importantes porque nosotros en estos momentos estamos manejándonos en un contexto empresarialmente difícil y tenemos que ser muy certeros, muy selectos con nuestras estrategias, asumir que las cosas no las hicimos bien, pero aún estamos en posibilidades de reactivarlos. Es posible, es importante. Y en función a estas 5 estrategias, a estas 5 características, es determinante que yo, de una vez y por todas, elimine la posibilidad de ese dilema. Es decir, no tengo por qué inmiscuirme en la paradoja o en el dilema. No, señor. Yo tengo que buscar realmente siempre estar al pendiente de esto. Ahora, antes de irnos, ¿por qué es más? Revertiría la pregunta. ¿Qué es ahora más fácil? ¿Atraer o retener a un cliente? Aquí la respuesta es mucho más fácil retener al cliente. ¿Por qué razón? Porque lo voy a retener ¿con qué? Con mi atención, con mi servicio, con mis características, con el cumplimiento cabal de mis promesas, etcétera, etcétera. Entonces, te darás cuenta que la atracción de un cliente sí es importante en cuanto a la erogación económica, pero si tengo la capacidad, como decíamos en la etapa 4 de retención, ese cliente se va a quedar conmigo por mucho tiempo, va a ratificar mi retorno de la inversión y me va a poder recomendar con otros. Entonces, yo te digo, no entres en ese dilema, no más paradojas, no más inercias, sino la simple atención constante y directa con tus clientes y con tus consumidores. El día de hoy lo dejamos hasta aquí. Yo te deseo que el día siga siendo muy bueno para ti y mejor todavía será el día de mañana.
Te digo, mi canal está ahí, suscríbete, recomiéndanos y hasta pronto. Que tengas excelente porvenir.